Está bien. Ahora vamos a mostrar una demostración del proceso de mecanizado para hacer esa cajera irregular con isla tipo estadio de béisbol, más o menos en el área indicada. Y para hacerlo corto y sencillo, ya he hecho el taladro de los agujeros y cortado el exterior de la pieza, así que vamos a ir directamente a la cajera. Así que voy a ponerlo en modo de ejecución, y aquí, en vez de empezar desde el principio, voy a comenzar en el evento número 6, porque ahí es donde empieza la cajera. Y notarás aquí que me está preguntando si quiero hacer el desbaste o el acabado. No he hecho nada todavía, así que voy a elegir el desbaste. Siempre me pregunta qué pasada, aunque solo hay una, así que voy a decir que sí, primera pasada. Voy a dejar que calcule la trayectoria de la herramienta, ¿de acuerdo? Así que tomará un segundo. Tiene que analizar los números de la misma manera que lo hace cuando le muestra una verificación de cómo se fabricará la herramienta, ¿de acuerdo? Una vez que lleguemos a este punto, lo cortaremos. Bueno, entonces me dice que presione ir, así que presiono ir y se va a casa, aunque en este caso ya está allí. Como siempre, en caso de duda, el seguimiento es tu mejor amigo, ¿verdad? Así que voy a hacer el seguimiento, voy a encender el husillo y empezar. Voy a seguirlo hasta acercarme una vez más. Quiero asegurarme de que estoy en lo correcto. Normalmente me detengo justo encima y veo cómo va a quedar, pero en este caso voy a dejar que siga mecanizando. Notarás que está haciendo una entrada helicoidal. Y lo último que voy a hacer es cambiarlo a modo marcha CNC y voy a encender la refrigeración, ¿de acuerdo?
Bien, aquí vamos. Esta es la pieza terminada, que es un diamante de béisbol como una cajera, con todo lo demás quedando como islas dentro. Fue un proyecto divertido para mí. Espero que hayan disfrutado siguiéndolo y recuerden, esto es solo una de las cosas sencillas que pueden hacer con el RMX. Entre cosas como tener una biblioteca para tus herramientas, valores predeterminados, opciones y la posibilidad de cambiar todo sobre la marcha, junto con la pantalla táctil, el teclado y la calculadora, realmente no hay fin para lo mucho más rápido que vas a trabajar con esto. Recuerda, no es lo más importante hacer la pieza rápido, pero sin duda ayuda cuando estás tratando de ganar dinero. Así que gracias de nuevo por ver este vídeo. Soy TRAKING y nos vemos pronto.